Último domingo del 2000, ¿qué estamos? 2023. El tiempo vuela. Vamos a orar. Padre celestial, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios y has probado ser nuestro refugio. Nuestro Padre que cuida de nosotros. Y hoy te decimos que confiamos en ti y seguiremos confiando en ti, que eres bueno, soberano, sabio, poderoso. Cristo, gracias por ser nuestro mejor amigo, que dio su vida por nosotros, y porque hay gracia sin fin, inagotable, por medio de ti, para nosotros. Señor, tú dijiste, si yo fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Señor, en esta mañana queremos ver tu gloria y tu poder para ser atraídos hacia ti de manera real y radical, que tú conquistes nuestras mentes y corazones. Espíritu Santo, ven a nosotros, perdónanos si esta semana te hemos contristado. Ven a nosotros por los méritos de Cristo y envía con poder la palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un canal que se llama History Channel, televisivo, que tiene un programa que se llama El Precio de la Historia. ¿Cuántos lo han visto? ¿Sí? Es muy popular. Este programa muestra el trabajo de una familia en Las Vegas que posee una casa de empeños. En este negocio se compran o se empeñan toda clase de objetos curiosos, antigüedades o todo lo que parezca tener algún valor. Lo sorprendente y emocionante de este negocio está en que la gente muchas veces trae objetos de enorme valor histórico o monetario, y la mayoría de veces estas personas no tienen ni idea del valor que esos objetos tienen. Algunas de estas personas resulta que tenían reliquias botadas en sus sótanos o objetos valiosos por los que pagaron $1, porque a veces nadie sabía el valor que realmente tenían. Y la función de los dueños de esta casa de empeño es revelar la autenticidad y el verdadero precio del objeto que llega a sus manos. Claro, para determinar ese valor, esas personas, los compradores, tienen que traer un experto, especialista en ese tipo de reliquia u objeto, y ese especialista es el que va a decir lo que realmente vale. Cuando esos compradores descubren que ese objeto es verdaderamente valioso, pagan lo que sea por obtenerlo. Pero el punto es que son objetos que muchas veces nadie ha descubierto su verdadero valor. Y yo creo que eso mismo pasa con la Navidad. Es una joya que está en manos de todos nosotros, se ha popularizado y todo el mundo cree que la valora debidamente porque todo el mundo la celebra. Pero muchas veces ni aún los cristianos hemos descubierto su verdadero valor. La versión más infravalorada y arruinada de la Navidad
es creer que el máximo valor de esta consiste en celebrar comiendo y comprando. Los otros días yo me quedé muy pensativo. Era 26 de diciembre. El 24 de diciembre es obvio que las tiendas están abarrotadas y los supermercados. Eso es una cosa caótica. Pero esta vez era 26 de diciembre, el día después de Navidad. Y la fila de carros detenidos para entrar al supermercado salía a la calle y avanzaba media cuadra. Apenas un día después de Navidad ya la gente estaba con el mismo afán y con la misma necesidad. Así que la versión consumista de celebrar el nacimiento de Jesús es tan vacía que tan solo un día después ya estamos con la misma necesidad, con el mismo vacío y con el mismo afán. Yo no estoy diciendo que dejemos de hacer de la Navidad una celebración familiar, pero si eso es todo lo que usted disfrutó de esta Navidad, entonces no tuvo ningún valor o no tuvo el valor que debía tener. Felizmente, y voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, aquí tenemos un especialista que nos va a decir cuál es el verdadero valor y provecho de esta joya que llamamos Navidad o del nacimiento de Jesús. Yo sé que para muchos de ustedes, antes de leer, está claro que el significado de la Navidad no consiste en el feriado, las fiestas, las compras, los regalos y celebraciones. Muchos de nosotros sabemos que hay una versión de la Navidad que es bíblica, que está registrada en los evangelios, que trata específicamente con el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, y su venida a este mundo. Generalmente, cuando se quiere dar una narración fiel de la Navidad, del nacimiento de Cristo, se recurre a los evangelios de Mateo y de Lucas, donde hay abundantes y sorprendentes datos con mucha precisión y lujo de detalles que narran cuán milagrosa, anticipada y única fue la venida del Hijo de Dios al mundo. Su concepción sobrenatural, las anticipaciones proféticas, las apariciones angelicales, los cumplimientos asombrosos y demás. Pero quiero decirle que esas historias de carácter histórico biográfico no son suficientes para entender el propósito último de la Navidad o del nacimiento de Jesús, porque el propósito último es un propósito espiritual transformador, no es un propósito histórico biográfico. Ahora, que conste, ojo, no estoy diciendo que la narración histórica del nacimiento de Jesús no tenga valor espiritual. Al contrario, lo primero que el Evangelio es que esta es una historia. Y habla de alguien, de una persona real, histórica, que nació en este mundo. Y estas narraciones de Mateo y de Lucas dan un registro fiel, pero no nos explican completamente qué Dios quería lograr con todo eso. Hay uno de los apóstoles que nos da una versión de la Navidad y su narración es totalmente diferente a la de Mateo y Lucas, porque prácticamente no da ningún dato biográfico y solo nos dice lo que espiritualmente estaba implicado
en el nacimiento de Jesucristo. Y este es el apóstol Juan. Así que miremos cuál es la versión de Juan acerca de la Navidad. Y le vamos a llamar este mensaje el significado espiritual de la Navidad. Así que estamos aquí frente al apóstol Juan, ya muy anciano, reunido con un grupo de adultos y de niños que se han sentado alrededor de él y le preguntan: Juan, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿Cuál es tu versión? Uno de los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, le llamó al evangelio de Juan el evangelio espiritual por el énfasis de su contenido, el significado espiritual de la Navidad. Ahora sí leamos Juan 1, del 1 al 18. Entonces Juan comenzó a narrar la historia de la Navidad de esta manera. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Verso 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Imagínese que usted reúna a unos niñitos de 5, 6, 7 años y le diga: mira, esta es la historia de Navidad, y le lee Juan 1. ¿Qué van a decir? ¿Qué significa eso? Esa es la pregunta. Bueno, esta es la introducción que hace Juan para todo lo que se va a escribir en su evangelio. Una introducción normalmente introduce el tema central del que se va a hablar en el resto del escrito, y de alguna manera resume todo lo que después se va a narrar. Esta introducción delimita y enfoca todo lo que Juan va a decir en el resto de su carta. Todo el evangelio de Juan está resumido en estos primeros 18 versículos. Juan describe aquí, lo que está describiendo aquí es la venida del Hijo de Dios a este mundo. Pero como ya dijimos, la descripción que da Juan es muy diferente a la de los otros evangelistas. Juan explica 4 cosas aquí. Primero, la identidad divina del niño Jesús. Segundo, la implicación espiritual que tiene la venida
de Jesús al mundo. Tercero, el recibimiento y el rechazo que tuvo el Hijo de Dios al venir al mundo. Y cuarto, la misión que el Hijo de Dios traía al venir a esta tierra. Así que voy a resumir este pasaje, este texto, de esta manera. Yo diría que lo que este texto dice es lo siguiente. La Navidad bíblica consiste en aceptar la identidad divina de Jesús, aceptar la necesidad que tenemos de Jesús, aceptar por la fe a Jesús y aceptar el propósito que tiene Jesús para nosotros. Repito, la Navidad bíblica consiste en aceptar la identidad divina de Jesús, aceptar la necesidad espiritual que tenemos de Jesús, aceptar por la fe a Jesús y aceptar el propósito que tiene Jesús para nosotros. Dicho de otra manera, voy a repetir con otras palabras, el Hijo Divino viene al mundo a traer bendiciones divinas, al hacer en nosotros una obra divina para llevarnos a tener una comunión divina. Todo es divino, todo es espiritual y no hay otro propósito fuera de ese. Mi propósito con este mensaje es que tengamos una visión espiritual de Jesús y de su obra. Segundo, que anhelemos tener una experiencia espiritual con Jesús. Así de simple. Lo voy a repetir. Mi propósito con este mensaje es, número uno, que tengamos una visión, un entendimiento, un enfoque espiritual de Jesús y de su obra. Y segundo, que anhelemos tener una experiencia espiritual con Jesús. Pero volvamos al texto. Vamos a volverlo a repasar. Punto número 1. El significado espiritual de la Navidad, número 1, consiste en reconocer la divinidad de Jesús. Versículos del 1 al 5. Lo primero por lo que Juan está preocupado es porque nosotros conozcamos la procedencia divina y la naturaleza divina de este niño. Juan no quiere darnos detalles de dónde nació, cómo nació, en qué fecha o las circunstancias relacionadas a su nacimiento. Juan quiere que la gente sepa el nombre verdadero, las cualidades verdaderas, el origen verdadero de este ser que nació como un niño del vientre de una mujer en un lugar llamado Belén y que le pusieron por nombre Jesús. ¿Qué cualidades revela Juan que este niño Jesús tiene? Son asombrosas y grandiosas. Su preexistencia desde la eternidad existía con Dios. Su deidad o cualidad divina y su coexistencia con el Padre. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. ¿Cómo es esto que estaba con Dios y era Dios? Sí, porque estaba con Dios el Padre, pero también era Dios Hijo. Un solo Dios, pero distintas personas. Su omnipotencia y cualidad de creador. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Su carácter, cualidad y nombre como el Verbo. No dice en el principio era el Salvador, el buen pastor,
etc. Lo describe con un nombre y cualidad que no hay nada que exista con lo que se pueda comparar. El verbo, simplemente, cuando Dios quiso revelarse, expresarse y crear todas las cosas, lo hizo por medio de su palabra. Habló por medio del logos, del verbo. Esa palabra, esa expresión, ese verbo revelador y creador es Jesucristo mismo. El verbo es la expresión de Dios. El verbo es el logos que creó todas las cosas. Es el logo que contiene la vida espiritual. Dice ahí, verso 4, en Él, ¿en quién? En el verbo, en el logos. Estaba la vida. Ese verbo contiene, es la provisión, tiene la vida verdadera, la vida espiritual y la vida eterna que todo hombre necesita. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay vida sin Cristo. La vida verdadera consiste en tener vida en Cristo, vida espiritual. Si Él es la vida y no lo tenemos a Él, estamos sin vida, sin la vida. Y si no tenemos la vida, estamos muertos. Aunque compremos, aunque riamos, aunque trabajemos, aunque nos pongamos metas, nada de eso consiste en estar vivos o en tener la vida. Nada de lo que hagamos con nosotros mismos nos da la vida, porque solo Jesucristo te da vida y porque solo Él es la vida y sin Él no hay vida. No hay vida verdadera, no hay vida espiritual, no hay vida eterna, no hay vida en Dios, no hay vida. Las otras versiones que llamamos esto es vida son muerte. Pero ese verbo o logos, que es el único que da vida, dice aquí, estos cambios de terminología son tremendos. En Él estaba la vida, verso 4, y la vida era la luz de los hombres, la luz de vida para el hombre. Las tinieblas son descritas en Juan capítulo 3 como el hombre viviendo ciego, muerto en malas obras de desobediencia, y la luz es descrita como la vida nueva que Dios pone o ilumina en el alma para vivir según Dios. La vida es la luz de los hombres. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Juan está de alguna manera queriendo explicar que lo eterno, lo divino, lo atemporal, lo celestial, lo que pertenece al Creador, vino a la esfera de lo físico, de lo temporal, de lo histórico y humano, de manera que nosotros lo pudiéramos palpar y ver. De manera que Dios pudiera verdaderamente estar entre nosotros. Pero eso que vino es tan divino y eterno como Dios mismo, y de hecho es Dios mismo el que vino. Es tan grandiosa la forma en que Juan quiere enfatizar la deidad de Jesús, que anuncia su venida haciendo un paralelo con Génesis 1:1. Trata de ponerlo a la par. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
En el principio ya existía el Verbo, era con Dios y era Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron creadas. ¿Qué clase de niño Jesús nos está presentando Juan? Es como que Juan dijera, de nada vale que conozcas que nació en un pesebre de una virgen, anunciado por ángeles, que la gloria de Dios se le apareció a los pastores y cantaron, que vinieron unos magos del oriente. Si no conoces el verdadero origen y la verdadera naturaleza y cualidad de este niño llamado Jesús. Este niño llamado Jesús tiene el nombre de Dios. Le dijo a los judíos, antes que Abraham fuera, yo soy. Y cuando dijo yo soy, usó la misma frase con que Dios se le reveló a Moisés en la zarza ardiente. No conocemos realmente a Jesús hasta que no sepamos que Él es Dios, que Él es divino, que Él es eterno, que Él es omnipotente y lo recibamos como tal. Si Dios mismo no descendió y estuvo entre nosotros en Jesucristo, si Dios mismo no se manifestó en Jesucristo, si Dios mismo no fue el que murió por nosotros, si Jesucristo no es Dios para ti, entonces no hay salvación para nosotros. Lamentablemente, Jesús no es esto que vemos aquí para muchos de nosotros. Es un amuleto, es un diosito, es alguien por ahí. Decimos yo creo en Dios. Sí, hasta hay que adorar a Dios. Yo sé que Dios existe, pero Jesucristo, ese es alguien que está ahí. Eso no es lo que Juan enseña. Segundo, el significado espiritual de la Navidad consiste en conocer la necesidad que había de su venida. Versículos del 6 al 11. Juan sigue con su narración del nacimiento de Jesús, igual de una manera totalmente diferente. Ahora comienza a narrar cómo es que el Hijo de Dios vino al mundo. Vino al mundo un hombre enviado de Dios, etcétera, etcétera. Juan dice que para la venida del Hijo de Dios, Dios mandó primero un mensajero para que lo anunciara, para que diera testimonio de él y para que llamase a la gente a recibirlo, para que llamase a la gente al arrepentimiento. O sea que tenía que haber una preparación previa en los corazones para recibir tamaña visita, tamaña persona, recibir al mismísimo Mesías de Dios, que en verdad era el Hijo de Dios y que venía como Dios hecho hombre, requería una preparación. Juan el Bautista hizo una tremenda labor para que la gente creyera en el que había de venir. Preparó el camino del Señor para que recibieran al Mesías. Y dice aquí, verso 9, que había que recibirlo a Él como la luz del mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan describe la venida de Jesús al mundo como por fin la luz va a llegar al mundo. Vino para traer la luz y alumbrar al mundo en tinieblas. Esa es una afirmación muy radical y temible. Nos preguntamos, si Jesús es la luz del mundo, ¿qué había en el mundo antes de su venida? Eso es fuerte. Si Jesús es la luz que alumbra a todo hombre,
¿En qué condición vive una persona que no tiene a Jesucristo? Lo peor en la vida no es ser pobre, ni abandonado, ni que nadie te quiera. Lo peor en la vida es no tener la luz, que es Cristo, y no tener la vida. Estar en tinieblas y estar muerto, esa es la calamidad de todas las calamidades. Ahí sí estás mal. Juan también describe la resistencia o el problema que tuvo Jesús al venir al mundo. Juan describe al mundo como las tinieblas resistiendo la luz. La luz en las tinieblas resplandece, verso 5, pero las tinieblas no lo aceptaron o no lo comprendieron. Es decir, que Juan dice que Jesús es la luz del mundo, es la luz, y el mundo es las tinieblas. O sea, Jesús vino donde había apagón. Jesús vino a la oscuridad y la oscuridad no lo aceptó. ¡Qué locura! ¡Qué hostilidad! ¡Qué rebelión tan increíble! ¡Qué respuesta tan malvada tuvo y tiene hoy el mundo! ¿Por qué? Segunda de Corintios 4 lo describe. ¿Por qué la gente no recibe en arrepentimiento y en fe y con amor y con humildad y con necesidad al Hijo de Dios como lo que Él es? Porque está en tinieblas. Y las tinieblas es rebelión, ceguera, dureza. No hay otra razón. No hay otra razón. Imagínese ofrecerle luz a alguien. Usted va, no sé, a un paraje y encuentra a alguien que toda su vida ha vivido sin luz y toda su vida ha vivido de noche. Y usted le ofrece luz, te voy a poner luz, te voy a dar luz. Y le dice, no, no quiero, no me hace falta. No a todos nos gusta la luz. Nos gusta las tinieblas en términos espirituales. Estamos en tinieblas y nos gustan las tinieblas. Esa es la peor de todas las rebeliones. Hay gente que no le gusta la luz. Ama las tinieblas. Así que primero dijimos que hay que recibirlo como alguien divino, como Dios. Ahora decimos que hay que recibirlo como la luz que confronta nuestras tinieblas. Hay que recibirlo a pesar de nuestra naturaleza mala y rebelde. Pero ten cuidado que tus tinieblas, llámesele orgullo, pecado, rebelión, religiosidad, te crees bueno, prejuicio, maldad, insensibilidad, como le quieras llamar, ten cuidado que tus tinieblas te pueden hacer rechazar al mismísimo Hijo de Dios. Tercero, el significado espiritual de la Navidad consiste en recibir a Jesús apropiadamente. Verso 12 y 13. La luz venía al mundo, el mundo no lo comprendió. A lo suyo vino, verso 11, y los suyos no lo recibieron. A pesar de que era el creador y el dueño del mundo. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora venimos al clímax donde Juan quiere llegar. Todo lo anterior que se ha dicho es con el fin de que
los que lean esto reciban al Hijo de Dios, sepan cómo deben recibirlo y lo que debe ocurrir en nosotros cuando lo recibimos. Y 3 cosas fundamentales deben pasar en una persona para que la luz del mundo y la vida verdadera realmente entre a sus vidas. O sea, aquí dice, a los que le recibieron, ok, ¿y qué significa recibirles? ¿Significará hacer una oración? ¿Significará poner un crucifijo en mi casa? ¿Significará andar con una Biblia? ¿Significará hacerme miembro de una iglesia evangélica? No, nada de eso. Primero, los que le recibieron son los que creen en su nombre. Los que ponen su fe para ser salvos en Cristo. Creer es aceptar la palabra fe, no es solo mental o intelectualmente estar de acuerdo que eso es así, que eso es verdad, es poner tu confianza en eso o aceptar todo lo que Él es y confiar en Él. Tú puedes saber 1.000.000 de cosas, pero cuando se trata de ser salvo y de tener vida eterna, lo único que puedes hacer, lo único, es creer y confiar en lo que Jesucristo es e hizo por ti. No hay ninguna otra cosa para ser salvo. Eso se llama conversión en términos teológicos, arrepentirse y creer. Recuerdo hace muchos años una pareja de personas muy amadas. Uno era de la iglesia, la esposa no, pero siempre hablaban conmigo. Creyentes, yo creo que sí, pero vivían muy atormentados. Ella tenía problemas fuertes de ansiedad, de depresión y demás. Y le entraban ataques profundos de duda si era salva o no. Confesaba a Cristo, leía la palabra, etcétera, etcétera. Y decía, sí, pero yo no siento, pero yo no sé. ¿Y qué pasa si no? Y me argumentaba muchísimo. Cada 2-3 meses me llamaba para reunirse conmigo. Y se le veía emocionalmente perturbada. Y siempre le tenía que decir lo mismo. ¿Tú crees en Cristo? ¿Tú has confiado en Cristo? ¿Tú sabes quién es Él? ¿Tú sabes que solo en su nombre tienes salvación? ¿Lo aceptas? Sí, pues ya. Qué simple. Él era un hermano, pero tenía un vicio. Y también cada vez que caía en el vicio de fumar, se atormentaba que volvía a pensar que no era salvo. ¿Y qué hacía yo? Lo mismo. ¿Tú crees en Jesucristo? Mira lo que Cristo hizo. ¿Cree? Ya. Eso es. Lo segundo que significa recibirle es adquirir el derecho de ser llamados hijos de Dios, de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre les da el derecho, la potestad, la autorización. Quien da la autorización, pónganle el nombre de hijo de Dios, es Jesucristo. Eso se llama adopción. También puede ser justificación. ¿Quién da el derecho de ser hechos hijos de Dios? Jesucristo. ¿Qué concesión y qué derecho y privilegio más grandioso? No hay mayor título, mayor privilegio, mayor nombre, mayor linaje o estatus, ni mayor herencia que el recibir el título de hijo de Dios
o buscas una identidad mayor, o buscas un nombre mejor. Hay quienes viven atormentados porque su nombre no fue Rockefeller o Vicini o de la familia tal, o nacieron pobres, o su familia no sé qué, o quieren más, quieren que las riquezas, la educación, no sé qué, mejore su identidad, mejore su estatus. Pero tú eres hijo de Dios. Nosotros, dice Pedro, en 1 de Pedro 2:9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado, adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios. Nosotros en otro tiempo no éramos hijos de Dios. Vivíamos alejados de Dios, privados de todos los privilegios y las bendiciones de Dios. Efesios 4 dice desde el versículo 11, sin ajenos a los pactos, a las promesas, vivíamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así de calamitosa era nuestra condición y nuestra vida. ¿De qué le vale a una persona tener 1 millón de amigos, si los puede tener, 6 cuentas robustas en 6 bancos distintos, los mejores vehículos, los mejores viajes, el mejor trabajo, la mejor reputación? Imagínate a alguien así, que admiramos nosotros y seguimos en las redes. Pero esa persona que tanto admiras y codicias vive sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Qué le puede proporcionar el dinero a alguien que vive sin Dios en este mundo? Lo tercero que significa recibirle es nacer o ser engendrado de la voluntad de Dios. Eso se llama regeneración. Estos no nacen de voluntad humana, ni de intervención humana, ni de obra humana, sino de Dios. Ay, sí, yo recibí a Cristo. Bueno, recibir significa conversión, significa adopción y significa regeneración. Tienes que convertirte, venir a Cristo y poner tu confianza en Él para salvación. Tienes que ser hecho hijo de Dios, justificado y adoptado. Y tienes que ser regenerado, nacer de nuevo. Eso es un milagro y es imposible que tú lo obres en ti, que tú lo logres. Pero tienes que reconocer esa necesidad y pedirle a Dios que lo haga en ti, porque menos de eso no es ser hijo de Dios. ¿Quieres esto? Es la pregunta. Porque hay quienes piensan que cuando se pregunta, ¿quieres recibir a Cristo? Piensan que le están preguntando, ¿quieres hacer una oración? No, eso no es la pregunta. La pregunta es si quieres poner tu confianza en Él, si quieres que Él te convierta en un hijo suyo y que Él te haga nacer de nuevo, te dé nueva vida. La pregunta es si quieres eso. Y hay gente que no lo quiere. Y dice que quiere a Cristo, que quiere la religión, que quiere el cristianismo, que quieren la Biblia. Pero si, y perdón que insista, si no quieres esto, no quieres recibir a Cristo. Si no quieres esto, no quieres a Cristo. Ay, sí, yo quiero a Cristo, pero no de una manera así como tan espiritual. Cuarto y último, el significado espiritual de la Navidad consiste en aceptar su propósito al venir Él a nuestras vidas, porque Él viene a nuestras vidas. ¿Para qué? Verso 14 al 18.
Después de Juan decir qué pasa con los que reciben al Hijo de Dios como si fuera un paréntesis con el Verbo encarnado, vuelve al relato del descenso y la venida de Cristo al mundo y describe su encarnación y su propósito. Y el Verbo se hizo carne. El Verbo que acabamos de explicar de los versículos del 1 al 6. Y habitó, número 1, habitar entre nosotros. La palabra habitar es tabernáculo. Los judíos no podían dejar de asociar esa frase con lo que Dios hizo en el desierto, con el pueblo de Israel y después con Salomón y el templo. Sabían que eso se trataba, que lo mismo que sucedió en Edén, que Dios vivía con ellos, lo mismo que sucedió en el desierto, en el tabernáculo, lo mismo que sucedió en el monte Sinaí, en el templo de Salomón, ahora volvía a suceder en Jesucristo. Dios viene a morar en medio de su pueblo y la casa, la tienda, el tabernáculo que ahora va a utilizar es el Señor Jesucristo. El propósito de la encarnación del Hijo de Dios y de su obra redentora es que Dios en verdad esté con nosotros y podamos tener comunión con Él. ¿Tienes a Dios? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Disfrutas de Dios? ¿Dios está contigo? Ese es el propósito de la Navidad o de la venida de Cristo al mundo. Segundo, mostrarnos su gloria. Y habitó entre nosotros. Y vimos que a un carpintero con sandalias, muy sonriente. No hay forma que ninguna serie ni película pueda retratarlo, a menos que muestren de verdad espiritualmente la gloria de Dios. Pero no hay actor que pueda mostrar la gloria que solo Jesucristo mostró y muestra. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el segundo propósito de la venida del Hijo era que al habitar entre nosotros, Dios, pudiéramos ver su gloria. Y nuevamente los judíos, cuando escucharon eso, ¡tatán!, se les iluminó el bombillo, porque la misma Shekinah o gloria que se manifestó en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, ese esplendor de la belleza de la persona de Dios, ese brillo potente que llenó del poder de Dios, ahora estaba en toda su plenitud en Jesucristo. Todo lo que narran los evangelios, el mismo Juan en el primer milagro dice que fue la primera señal para que los discípulos vieran su gloria. Ahora debe ser vista por nosotros, porque Dios, 2 Corintios 4:6, ¿quién mandó? Nuevo paralelo con Génesis 1:3, sea la luz. Dios que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones. Dios, si tú eres cristiano, conoces la gloria de Dios. Dios es el que resplandeció en vuestros corazones
para iluminar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mostrar su gloria. ¿Conoces su gloria? ¿Te cautiva su gloria? ¿Admiras su gloria? ¿O hay algo más glorioso que la gloria de Dios para ti? ¿Tu esposa es más gloriosa que Dios o tu esposo es más glorioso? Ay, yo cuando veo a mi esposa es una cosa que caigo así como muerta y ya, no necesito más. No creo que haya una esposa que diga eso. Tu trabajo, tu dinero, tu gran vida. Ahora, la gloria del unigénito consiste, en tercer lugar, en manifestar la gracia de Dios y la verdad o la realidad de Dios. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. La verdad de Dios, la realidad de Dios. ¿Por qué tenía que manifestar la gracia y la verdad? Porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo, y dice aquí que es para que la tomemos de Cristo o de la plenitud de Cristo, gracia sobre gracia sobre gracia, es decir, que Dios viene a morar a nosotros, entre nosotros, en Jesucristo, para manifestar su gloria. Esa gloria muestra gracia y verdad o realidad para que nosotros tomemos de esa gracia y de esa verdad inagotablemente. Salvación significa que en Cristo recibimos gracia inagotable, abundante, indetenible, eterna, suficiente, siempre, todos los días. Aleluya. Así como dijimos que tienes que recibirlo, número uno, como alguien divino, tienes que recibirlo como la luz para tus tinieblas, número dos, tienes que recibirlo poniendo tu fe en Él, número tres. Ahora vemos que tienes que recibirlo para un propósito espiritual, para que te lleve a disfrutar de comunión con Dios, para que te lleve a contemplar la gloria de Dios, para que te lleve a recibir plenitud de gracia y de verdad en Dios. Y aquí es donde muchos tropiezan y no reciben el verdadero evangelio, porque no quieren el verdadero propósito que Dios tiene para sus vidas. Lo que quiero decir con esto es que muchos quieren a Cristo, oran a Cristo, supuestamente reciben a Cristo, pero no para tener a Dios, no para disfrutar de Dios, no para recibir de la plenitud de Dios, sino para tener una vida terrenalmente mejor, más bendecida, más triunfante, más satisfactoria carnalmente, para que todo le salga bien. Y eso no es lo que Cristo vino a traer. Y eso no es lo que Dios ha prometido. Lo que Dios ha prometido para los cristianos es darles más de Dios. ¿Te satisface eso? Pero algunos quieren un niño Jesús, un Mesías, una visitación y bendición de Dios más terrenal, menos espiritual. En conclusión, hermanos, en el programa que les decía, El precio de la historia, una vez que el experto revela el verdadero valor del objeto que se trajo, entonces ahí comienza la puja por ver quién va a pagar más y quién va a quedarse con la reliquia, quién cree que va a ganar quedándose con la reliquia. El dueño de esta, a veces al ver su valor, decide no venderla o subir su precio o venderla a precio justo. Esto es lo que vale. Y los compradores de la tienda, de la casa de empeño, quieren quedarse con ella.
¿Te gustó la reliquia o la joya navideña que te acabo de presentar? ¿La vas a comprar? ¿Quieres aceptar el verdadero significado de la venida del Hijo de Dios, que tiene un propósito totalmente espiritual? ¿O es demasiado espiritual, demasiado divino y quieres un regalo más terrenal? Hermanos, sabemos en base a Juan 1 lo que tenemos en Jesús y lo que Él nos ha traído. ¿Conoces para qué vino? Y sobre todo te pregunto, ¿lo has recibido como debes recibirlo? Espérese, yo tengo 10 años en la iglesia, puedes tener 20 años en la iglesia y no haberlo recibido ni conocido como debes recibirlo y conocerlo. Estás luchando con la vida, viendo a ver cómo Dios te ayuda. Y eso es todo lo que tienes de Dios y de Jesús. Un ayudante externo que, bueno, a veces interviene y te hace la vida mejor y a veces no. Vamos a terminar buscando aquí mismo en Juan capítulo 20. Miren cómo termina, el libro termina como comienza. Versículo 30 y 31 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan ¿qué? Vida en su nombre. Todo se resume en el hecho de que Dios quiere que tengas vida en Él, vida espiritual, vida verdadera, vida en Dios, vida eterna. Y solo puedes tener esa vida creyendo en su nombre, creyendo que Jesús es Dios. Solo Cristo puede darte verdadera vida. ¿Lo tienes? ¿Lo has recibido? Esto es demasiado importante. Y perdón que insista. No puedes creer que porque trabajas, tienes familia, luchas, estudias, estás alcanzando todas tus metas, tienes familia, amigos, ya tienes vida. No puedes creer que porque te casaste y ahora tienes hijos y no sé qué, ya tienes vida. Nosotros llenamos nuestras vidas de todas esas cosas para sentirnos más vivos, alcanzar realización y felicidad, pero todas esas cosas son solo añadiduras, bendiciones adicionales, pero el único que te da verdadera vida es Jesucristo, porque la vida está en Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Ahora la bola está en tu cancha. A ti te toca el recibirlo. Gracias, Señor. Padre, mis palabras no son suficientes. Eres tú que toca los corazones. Es tu Espíritu el que convence los corazones, el que cambia la voluntad, torna las emociones, los deseos hacia ti. Yo te quiero pedir
que si aquí hay personas que necesitan correr hacia ti, le des la convicción, el convencimiento de hacerlo. Y a los demás, Señor, abre nuestros ojos para ver la grandeza espiritual que Jesús nos ha traído y para que anhelemos abundante vida espiritual en Él y por Él. Amén.